De mi alma yo la ve. Oh, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque no se pudo encontrar a nadie más que pagar el precio de mis pecados, que pagar el precio, Señor, de nuestra maldad. Pero tú te despojaste de tu gloria, de tu corona, y veniste a humillarte a esta tierra, Señor, hasta lo sumo, para salvarnos a nosotros tan insignificantes, Señor, que nadie daba tal vez nada por nosotros, pero tú diste tu vida, tu preciosa vida por nosotros, y ahora nosotros nos gozamos porque estamos aquí gozándonos, Señor, de ese milagro de la salvación. Y esa es la cruz y la gracia. Es por tu gracia, Señor. Por tu gracia, Señor. No es por lo bueno, por los méritos que hagamos nosotros. Porque los mejores méritos, dice tu palabra, que son como trapos de inmundicia. Sino es por lo que has hecho en la cruz del Calvario por nosotros. La cruz no será más pesada que la gracia que Él me da. Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su paz. La gracia de Dios me bastará, tu ayuda jamás me faltará. Consolado con su amor, echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Mi carne nunca es tan amargo como el de Getsemaní. En mis días más angustiados no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará, tu ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro, la luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción. Y mi alma gozosa descansa
gracia de Dios me bastará, tu ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La gracia de Dios me bastará, tu ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Aleluya, la gracia del Señor, aleluya. Padre tuvo que mandar a su hijo a hacer eso por nosotros, no siendo merecedores, pero Él lo hizo por nosotros. Yo le doy muchas gracias. No tenemos con qué pagarle, pero yo te amo, Señor. Te doy gracias, Señor, que pensaste en alguien que un insignificante, Señor. Te amamos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Mayor que la maldad y toda enfermedad, rompió la maldición cuando en la cruz se derramó la sangre de entrega fue el Cordero de Dios, las culpas que movió, las fuerzas que él quemó, a la muerte derrotó.
el Cordero de Dios, las culpas removió. Señor, aleluya. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue que el Padre ofrendó, y así nos redimió. Oh, es tu sangre, Señor. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad. Influye tan profundo, nunca deja de salvar. Tu sangre. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad. Influye tan profundo, nunca deja de salvar. sangre de Jesús. Aleluya. Perfecta entrega fue el Cordero de Dios, las culpas removió. La La sangre de Jesús, gran sacrificio fue que el Padre ofrendó, y así nos redimió. Gracias, Señor. Gracias. Dele gracias al Señor, dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Alabado sea Señor. tu nombre, Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande, Señor. Eres maravilloso, Señor. Porque tu sangre sigue siendo más fuerte que el pecado, Señor. Y tu palabra dice que aunque abunde el pecado, sobreabunda la gracia. Oh, te alabamos, Señor, porque tu sangre sigue fluyendo, Señor. Nunca deja de fluir, nunca deja de salvar, nunca deja de limpiar. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Aleluya. Sígase gozando, hermano. Sigamos en ese mismo espíritu de adoración. Sigamos en ese mismo espíritu de alabanza y vamos a dejar al lugar a nuestro hermano pastor. Dios bendiga a mis hermanos en la música y mis hermanos allá, técnicos allá atrás, ingenieros. Amén. ¿Cómo le decimos a nuestro pastor? Que Dios le bendiga y lo use. A ver. Ok. Es que yo me oigo solo, hermanos. Como estaba diciendo, para estas alturas, ya el Señor Jesucristo está en la tumba. Pero no tenga miedo, que el día de resurrección viene. Y gracias al Señor por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Como decía ese canto, en la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí, por fe, lo vi a Jesús.
y siempre feliz con el ser. Y es por eso que estamos aquí en esta tarde. Ya se han visto, ¿verdad?, las celebraciones que muchos están llevando, preparándose. Usted va para cualquier camino y usted ve a las personas en las esquinas con las bolsas de blanquillos de huevos cocidos, bien pintaditos. Y yo no voy a decir, hermanos, que eso es malo, o que eso, pues, yo sé que muchos han dicho, bueno, ¿dónde ha visto usted una coneja poner huevos? No, pues yo nunca he visto una coneja poner huevos y nunca he conocido un conejo que hablara, pero existe el Bugs Bunny, ¿verdad? Eso. Y aunque eso no sea malo, no sea un pecado grave, que digamos un pecado, el olvidarnos de conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en este día, eso sí es una negligencia. Mi esposa tiene en su teléfono, por medio del, ¿qué es KSBJ, verdad? Por medio del KSBJ, que le mandan recados cada rato, cada momento le están mandando recados, haciéndole saber, a esta hora está Jesús ante el Sanedrín. A esta hora lo están azotando. A esta hora está cargando la cruz. A esta hora hasta que es crucificado y es quitado de la cruz. Hermanos, no podemos nosotros olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió de una manera, hermanos, nosotros diríamos horrenda, horrible, y lo hizo por nuestros pecados. Y además de eso, por medio de su muerte, Él nos ha enseñado a nosotros cómo vivir. Y eso es lo que quisiera hablar con ustedes en esta tarde. Vamos abriendo nuestras Biblias en Juan, el capítulo 12. Juan, capítulo 12, vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Juan, capítulo 12, el versículo 20 hasta el 23. Juan 12, Juan el capítulo 12, versículo 20 al 23. ¿Ya lo tienen los hermanos? Y su palabra nos dice de esta manera. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Si ustedes se recuerdan, el domingo pasado celebramos la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Esa celebración es conmemorando cuando Dios liberó a Israel de Egipto. Y cada año se celebra esta fiesta de la Pascua. Y vienen judíos y aquellos que se han convertido al judaísmo, van a Jerusalén para celebrar el día. Y en este caso encontramos aquí unos griegos que habían ido a adorar durante esa fiesta, la fiesta de la Pascua. Entonces estos, dice aquí, pues se acercaron a Felipe. Felipe era uno de los discípulos del Señor Jesucristo, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, noten, le rogaron. Hoy yo quisiera que más cristianos rogaran para conocer a Cristo. Rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cuántos quisieran ver a Jesús? Yo ya quiero ver a mi Jesús.
Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En esta tarde quisiera hablar sobre el tema, el camino de gloria. Oremos. Padre eterno, venimos ante tu presencia, dándote gracias por tu Hijo amado, que en la cruz del Calvario sufrió la pena de la muerte que cada uno de nosotros merecíamos. Pero fue por tu gracia y tu misericordia, por amor a nosotros, que enviaste a tu Hijo unigénito, para morir en la cruz del Calvario, pagando el precio por nuestros pecados. Y por ello te damos gracias, Señor. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque sufriste la pena de la cruz, derramando tu sangre preciosa, para que todo aquel que crea en ti pueda tener vida eterna. Y por ello te damos gracias, Señor. Y te pido, Padre, que tú hables a tu pueblo en esta tarde, que puedan recibir la palabra tuya en sus corazones, en Cristo Jesús. Amén. Tomar sus lugares los hermanos. No hace mucho, hermanos, que estaba yo platicando con uno de mis hijos sobre las batallas de la vida. ¿Cuántos saben que en esta vida se batalla? Siempre hay luchas, hermanos. Y parece hasta cosas de adrede. Salimos de una cuando ya viene otra. Y ay, Señor, ayúdanos. Danos la fortaleza, danos la gracia para llevar esta carga. Y le comenté a mi hijo, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que cualquier cosa que valga la pena tener requiere sacrificios. ¿Cuántos saben que el camino de la vida es un camino de sacrificios? Si usted quiere una posición en su trabajo, donde usted esté empleado y quiere una posición más elevada para que le paguen más, requiere sacrificios. Si usted quiere obtener una casa, requiere sacrificios. Aún un matrimonio. ¿Cuántos saben que para tener un matrimonio saludable requiere sacrificios? Aún la educación, even education requires sacrifice. Yo recuerdo, hermanos, que cuando fui a la universidad, especialmente cuando vine a sacar la maestría aquí en la Universidad de Houston, se requirió sacrificios. Tempranito en la mañana me levantaba, tenía que estar en el auditorio a las 7 de la mañana, trabajar ahí hasta como las 4, ahí por allí, y luego empezaban las clases de la maestría, empezaban las clases las daban en la tarde, tomar las clases que tenía ese día, y luego de ahí salía, hermanos, a trabajar en una tienda de comida. Trabajaba yo en el deli, allí rebanando mortadelas. Hasta como las 12 o la 1 de la mañana, hermanos. Y luego regresar a mi apartamento, hacer la tarea, y luego levantarme el siguiente día y volver a hacerlo todo de nuevo.
requiere sacrificios. El camino que Jesús llevó a Jerusalén era un camino de sacrificio. Enseña a sus discípulos, sana a enfermos y anuncia su muerte. Y ese camino que él llevaba, lo llevó a la cruz del Calvario cuando llegó a Jerusalén. Y ahí él nos da un ejemplo, una gran lección en tomar este camino. Dice Jesús que la hora había llegado donde él iba a ser glorificado, el Hijo del Hombre iba a ser glorificado. Eso se me hace medio raro. Yo creo que cualquier persona que entienda la historia se le haría raro. Jesús para estas alturas ya había anunciado su muerte por tercera vez. Si ustedes se acuerdan, estudiamos esto el domingo pasado en la clase de escuela dominical, que los discípulos no comprendieron, se les había encubierto la palabra y no habían entendido. Y Cristo les enumeró todo lo que iba a suceder. Nosotros leemos en Mateo el capítulo 20, versículos 18, 19, dice, y aquí subimos a Jerusalén, he aquí subían a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Jesucristo iba a Jerusalén en el camino donde él iba a ser glorificado y sabía que iba a ser entregado. Él sabía que iba a ser traicionado por uno de los suyos. Iba a ser entregado y le condenarán a muerte. Lo iban a llevar ante el juez para juzgarle y iban a entregarlo, condenarlo a la muerte. Luego iba a ser entregado a los gentiles, es decir, a los pecadores, a los malvados, para que le escarnezcan, burlarse de él, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús iba a Jerusalén, iba rumbo a Jerusalén, donde él dice que la hora había llegado donde él iba a ser glorificado y sin embargo él iba a sufrir todas estas cosas. Creo que muchos dirían, pues yo no veo eso, hermano, como un camino de gloria. Al contrario, veo ese camino un camino difícil. Un camino que muchos de nosotros, si fuéramos honestos, no llevaríamos. Yo creo que el cristiano de hoy no muy bien acepta el principio que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Y este es el principio, hermanos. Anótelo bien. Anótelo bien. El camino de gloria a menudo es pavimentado con sufrimiento. El camino que nosotros los cristianos llevamos, si en verdad somos seguidores de Jesús, será un camino de sacrificios y sufrimiento. Hay muchos que no quieren oír eso. Ellos nomás quieren oír que van a tener victoria, que van a ir de triunfo en triunfo, que todo va a estar nice.
Pero Cristo nunca nos prometió, hermanos, nunca nos prometió una cama de rosas. Al contrario, en muchas ocasiones nos advirtió que íbamos a ser aborrecidos, que en muchas ocasiones seríamos perseguidos por la causa de Cristo. En Juan capítulo 15, voy a leer el versículo 18 y luego el versículo 20. El Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos y a nosotros: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Yo tengo problemas, hermanos, cuando supuestamente los cristianos, los pastores, los evangelistas están allí haciendo compañía con pecadores y se la pasan muy bien. ¿Cuántas veces no ha visto usted en algunos programas de televisión que sale allí un pastor muy conocido a través de todo el mundo? Dice: ay, pues tú, pastor, predicas una prédica positiva, un mensaje positivo. Porque ese no predica sobre el pecado. Él no predica que somos pecadores y necesitados de un Salvador. Él no predica que estamos condenados a muerte eterna y que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Al contrario, dice, hay muchas maneras para llegar al cielo. En las iglesias están aceptando a los homosexuales como pastores de iglesia, a mujeres lesbianas como pastores de iglesia. Se está censurando, hermanos, las iglesias que no prediquen contra el pecado. Y por no hacerlo, el mundo los abraza. Versículo 20, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué dice? También a vosotros os perseguirán. He's not saying that maybe or possibly. He's saying that if you are a follower of Jesus Christ, you will be persecuted. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Otro ejemplo lo encontramos en Mateo el capítulo 5, el versículo 11. Parte del Sermón del Monte, el sermón más conocido alrededor del mundo. Es una de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 11, que nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Eso quiere decir criticar o censurar con dureza. Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Somos bienaventurados, hermanos, cuando somos criticados por la causa de Cristo. Somos bienaventurados cuando somos censurados por la causa de Cristo. Somos bienaventurados cuando somos perseguidos por la causa de Cristo. Y solamente en que nosotros observemos, ¿verdad?, la vida de los apóstoles.
todos los apóstoles, menos Juan, fueron mártires. Y a Juan por poquito, según la historia, hermanos, a Juan lo quisieron hervir en aceite. Y solamente por la gracia de Dios que él no murió allí y luego fue exilado, ¿verdad?, a Patmos, una isla, y murió ya de anciano. Él no fue martirizado, pero imagínese usted que lo tomaran y lo hirvieran en aceite caliente. Nosotros no entendemos, o muchos cristianos no entienden, hermanos, que quieren victoria, pero para tener una victoria tiene que haber una batalla. Para tener triunfo tiene que haber una lucha. Y el Señor Jesucristo, llegando a Jerusalén y diciendo que la hora en que Él iba a ser glorificado había llegado, sabiendo bien lo que iba a sufrir, nos está enseñando una lección, un principio, una verdad, que si en verdad seguimos a Cristo, vamos a sufrir. Va a haber sacrificios. Y luego el Señor Jesucristo dice algo muy interesante que yo veo, hermanos, en los siguientes versículos. ¿Cuántos se acuerdan ustedes de la enseñanza de la vid? En el capítulo 15 de Juan. ¿Verdad? Cristo es la vid verdadera, el Padre es el labrador, nosotros somos los pámpanos y tenemos que llevar, ¿qué? Fruto. Tenemos que llevar fruto. Y el versículo 8 de ese capítulo nos dice, en esto es glorificado mi Padre, que lleváis mucho fruto y seas así mis discípulos. Hay que llevar mucho fruto. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que podemos nosotros llevar mucho fruto? Yo creo, hermanos, o yo leo aquí en Juan el capítulo 12, el versículo 24. Cristo nos dice, quizás no sea algo que nosotros queramos oír o que algunos cristianos quieren oír, pero si usted quiere la clave, si usted quiere la llave para poder llevar mucho fruto, aquí el Señor Jesús nos lo da. Versículo 24, ya lo tienen los hermanos. Dice, de cierto os digo. En otras palabras, esto es una verdad. Es un principio que no se puede cambiar. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. Y el Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Vamos a connect los dots. Aquí se encuentra una verdad indisputable, hermanos, que para llevar mucho fruto, y aquí está el principio, para llevar mucho fruto tenemos que morir. Se oyen los grillos. Para llevar mucho fruto tenemos que morir. Jesús nos enseña una y otra vez que nos neguemos a nosotros mismos.
Lucas 9:23. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El negarnos, hermanos, es morir a yo. Morir a mis deseos. Morir a mi forma de vivir. Morir mi modo de ser. Y dejar que Cristo sea Cristo en mi vida. Hay que tomar la cruz del Señor Jesucristo. Hay que tomar la cruz y ser crucificados. El yo tiene que ser crucificado. Si queremos llevar mucho fruto para la gloria del Padre, tenemos que morir. Negar nuestros propios deseos en la cruz para poder cumplir sus deseos. Ay, pastor, pero ¿qué tal si los deseos de Él para mí no me gustan? Hay que morir. Y cuando nosotros miremos a nosotros mismos y dejamos que Él cumpla su voluntad en nuestra vida, Él será glorificado. Hay que hacer esto, hermanos, cada día. Cada día nosotros tenemos que decidir, usted y yo tenemos que decidir si vamos a dejar que la voluntad del Señor se cumpla en nuestra vida. Llega el momento, hermanos. ¿Ya cuántos llenaron las taxas? No estoy viendo a nadie. Apúrese porque yo creo que ya se pasó, ¿no? O no, está ya, se va llegando. Se va llegando el día. Se va llegando el día. Usted está llenando ahí ese papeleo y llega a un punto y dice, aquí le voy a poner aquí que pues no gané tanto dinero. Acá me pagaron cash, no lo tengo que poner, no estoy. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero si yo me niego a mí mismo, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor te va a decir, es que necesitas ser honesto. Dale a César lo que le pertenece a César. Y me das a mí lo que me pertenece a mí. Y cuando nosotros nos sujetamos al Espíritu Santo, el Padre es glorificado. Otros quizás le dirían a usted, ¿a ti qué te pasa? ¿Estás loco? No seas sonso o menso. Nadie hace eso. Todos mienten. Todos mienten cuando están llenando ese papeleo. Todos mienten. Que a cabo el gobierno tiene mucho dinero. ¿Para qué quiere más dinero? Hay que hacer sacrificios. No, esto yo lo hago porque mi Redentor vive. Y resplandecer como una luz en medio de las tinieblas, para que vean que no todos lo hacen. Hay que hacer esto cada día. Esta decisión la tiene que tomar cada día. Tomar la cruz es para crucificar el yo. Crucificar el yo para que Cristo viva en mí. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios en tu vida? Tienes que morir. Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, tenemos que morir. Para que así como ese trigo al brotar lleva fruto, nuestra vida también lleve mucho fruto. Oh Señor, yo no quiero perdonar a esta persona el mal que me hizo. Yo no lo quiero perdonar
Al contrario, yo quisiera ponerlo aquí y darle una buena. Yo quisiera darle con un garrote una paliza que no se le va a olvidar. Pero porque ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Yo le voy a perdonar. Ay, pastor, pero es que si yo hago eso, me va a agarrar ahí a bofetadas, a cachetadas. ¿Y qué fue lo que hicieron con tu Jesús? Si acaso nosotros somos mayores que Él. Esto quizá no sea un mensaje popular, hermanos, pero es la clave para tener el gozo y la paz del Señor. Se dice, hermanos, que en tiempos antiguos, cuando los cristianos eran perseguidos, eran echados en el foso de leones o eran quemados, ellos, mientras que los leones los atacaban y los hacían garras, cantaban alabanzas al Señor. Mientras que eran quemados, oraban por aquellos que los estaban quemando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ay, pastor, ¿quién va a hacer eso? Un seguidor de Jesús. Yo recuerdo, hermanos, cuando era joven, que unos se daban cuenta que era cristiano, que era seguidor de Jesús. Me decían, a ver, para darte en una, a ver si, para que me des la otra, para también darte en la otra. Yo me acuerdo de esos tiempos. Y esos tiempos, hermanos, van a regresar. Y más feroz que antes. El enemigo sabe que su tiempo es acortado. Y por eso quiere desviar al pueblo del Señor del camino de gloria. Este mensaje quizás no sea popular, pero el camino de gloria está pavimentado de sufrimiento y sacrificio. Pero somos bienaventurados cuando sufrimos por la causa de Cristo. ¿Cuántos están listos para sufrir por la causa de Cristo? Yo lo he pensado, hermanos. Yo me he imaginado. Y sabe usted que el enemigo es bien astuto. Sabe que si él viene directamente contra mí, no voy a negar a mi Jesús. Yo creo que cada uno de ustedes está de acuerdo. Pero cuando el enemigo va tras nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, desde ahorita piénselo. Desde este momento ya va entregando a ese hijo, a esa hija, en las manos del Señor. Que aunque me maten a mí, me maten a mi esposa, me maten a mis hijos o mis nietos, yo sigo siguiendo a Cristo. Él nunca nos dijo que esto iba a ser fácil. Cuando vivimos para Cristo, tenemos que morir para dejar que Cristo se vea en nuestra vida. Y cuando vean a Cristo en usted y en mí, el Padre es glorificado.
Pongámonos de pie. Hermano Leo, si nos ayuda con un canto. Hay muchas iglesias, hermanos, que ahorita ni culto tienen. Ni culto tienen. Y quizás a nosotros nos verán y dicen, bueno, ¿y ustedes qué les pasa? Ya nadie hace eso. Pero hubo alguien que pagó un precio grande por nuestros pecados. Y aunque otros no lo hagan, nosotros podemos seguir haciéndolo, conmemorando el camino que el Señor Jesús tomó para traernos a cada uno de nosotros el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y por medio de su muerte nos ha enseñado, por medio de su sufrimiento nos ha enseñado que el camino que Él ha puesto delante de nosotros es uno de sufrimiento y de sacrificio. ¿Está usted dispuesto a seguir en este camino? ¿Está todavía usted dispuesto a seguir a Jesús? Porque se va a venir a ser mucho más difícil para nosotros, hermanos. Para los verdaderos seguidores de Jesús, se va a llegar a ser más difícil. Para hacerlo, hermanos, tenemos que en verdad morir. Y decir que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para la gloria de mi Señor. Hace mucho conocimos a una persona que ha sido diagnosticado con una enfermedad, ya no hay remedio. Y hablando con esa persona, él muy calmado, que hasta a nosotros nos animó. Y veníamos yo y mi esposa platicando, admirados por la actitud de esta persona. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Es que esa persona ya ha aprendido la lección, lo que es, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero la ganancia, hermanos. Y por eso el yo lo crucifico en la cruz. Para poder llevar más fruto. Para poder llevar mucho fruto. Y que mi Padre Celestial sea glorificado. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor.
postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor, aleluya. Seguirte solo a ti, Señor. Oh Padre, nos entregamos, Señor, Señor, alma y cuerpo y espíritu. Todo lo entregamos ante tus pies. Caminar, Señor. Seguirte hasta el fin. Seguir sin desmayar. Seguirte en medio de las batallas, Postrado en medio de las pruebas, en medio de las luchas. y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Serte fiel hasta la muerte. Amarte solo a ti, Señor. Pues tú moriste, Señor, por Amarte mí. solo a ti, Señor. Tú moriste, Señor, por mí. Entregaste tu vida, sabiendo bien lo que ibas a sufrir. Tú seguiste el camino de gloria. Sin desmayar, Hoy, al final de tu jornada, pagaste el precio por mis pecados. no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Padre eterno, venimos ante tu presencia. Que estos principios, Señor, queden hincados en nuestro corazón. Que el camino de gloria es un camino de sufrimientos y sacrificios. Habrá algo muy grande que no seamos dispuestos, Señor, a sacrificar por tu nombre. Tú lo entregaste y lo diste todo por nosotros. Por ello te damos gracias. Y si hay algo, Señor, demasiado grande para nosotros, que no estamos dispuestos a sacrificar por ti, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestros ojos y ver en verdad lo que tú hiciste a favor nuestro. Y en que muchos dicen que te siguen, Señor. En medio de las dificultades, en medio de las persecuciones, en medio de las luchas y de las pruebas, van tras otros dioses. Pero nosotros te seguimos a ti. Pues tú, Señor, eres el único que nos ofreces vida eterna. Tú eres el único que nos ofreces vida en abundancia. Tú eres el único que diste tu vida por mí. Ayúdanos, Señor, seguir adelante en ese camino, entendiendo que para poder ser glorificados tenemos que morir, negarnos a nosotros mismos y morir a nuestros propios deseos, a nuestra propia manera de pensar, a nuestra propia manera de vivir, y dejar que tú vivas en nosotros. Cuando el mundo nos vea, así como el mundo te ha aborrecido a ti, nos aborrecerá a nosotros. Y así como el mundo te persiguió, nos perseguirá a nosotros.
y al llevar mucho fruto. Nuestro Padre Celestial, Él es glorificado. Ahora, Padre, despídenos en paz de este lugar. Que vayamos, Señor, a nuestros hogares meditando en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y esperando, Señor, con ansias el día de resurrección, cuando tu Hijo es glorificado en todo el mundo, donde tu Hijo venció la muerte por cada uno de nosotros. Despídenos en paz, Señor. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Mañana a las 6 de la tarde, y